Imagina la escena. Octubre de 2011. Una multitud exaltada arrastra a un hombre ensangrentado por las calles de Sirte. Graba uno, graba otro. Los celulares se levantan como lanzas modernas, capturando cada segundo con una precisión cruel. El mundo entero observa. Millones de ojos mirando cómo un líder que llevaba más de 4 décadas gobernando su país es reducido a un cuerpo maltrecho suplicando piedad. Ese hombre es Muammar Gaddafi. Y mientras él grita, mientras el polvo se mezcla con su sangre, mientras manos anónimas lo golpean, lejos de ahí, en despachos europeos y norteamericanos, varios líderes comienzan a celebrarlo. Misión cumplida, decían. Libia es libre. Pero ahora, más de una década después, la frase suena vacía. Libia no se liberó, se desintegró. Hoy es un rompecabezas roto, un territorio fragmentado por milicias, por intereses extranjeros, por guerra, por rutas de tráfico humano, por ciudades que ya no reconocen autoridad alguna. Un país que alguna vez fue uno de los más estables y prósperos de África se convirtió en un territorio donde la ley dejó de existir. Un lugar donde los mercados de esclavos volvieron a funcionar a plena luz del día. Y mientras todo se derrumbaba, el mundo seguía mirando para otro lado. Así que la pregunta es inevitable. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasó Libia de ser un país rico en petróleo y con niveles de vida muy por encima del promedio africano a convertirse en un vacío de poder donde cada facción lucha por controlar ruinas? Y si te dijera que nada de esto fue un accidente, que lo que se presentó como intervención humanitaria tenía raíces mucho más profundas, mucho más frías, mucho más calculadas, entonces quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambia cómo miras esta guerra, sino cómo miras todas las guerras del siglo XXI. Y ya que estás aquí acompañándome en esta historia que pocos se atreven a contar, un like ayuda a que esta verdad llegue más lejos. Para entender el caos actual, primero hay que retroceder, mucho, antes de Gaddafi, antes de los tanques, antes del petróleo, antes de la OTAN. Libia, ese enorme pedazo de desierto extendido a lo largo del Mediterráneo, siempre fue una tierra codiciada, no por su belleza, aunque la tiene, sino por su posición estratégica. 3 regiones formaban lo que hoy conocemos como Libia: Tripolitania, Cirenaica y Fezán. Regiones con culturas distintas, historias diferentes y lealtades tribales profundas. Durante siglos estuvieron bajo la sombra del Imperio Otomano, pero controlarlas no era fácil. Eran territorios vastos, poco poblados y difíciles de administrar. En 1911, Italia, ansiosa por convertirse en una potencia colonial, decidió invadir. Con propaganda nacionalista proclamaron que era el destino de Italia llevar civilización al norte de África. Por supuesto, ignoraron el pequeño detalle de que esa tierra tenía población propia, con historia propia, cultura propia y líderes propios. Durante las décadas siguientes, los italianos intentaron transformar Libia en una colonia de asentamiento. Llegaron miles de colonos europeos, se expropiaron tierras, se desplazaron comunidades enteras y se intentó reconfigurar la demografía del país a la fuerza. Y fue ahí cuando surgió uno de los nombres más legendarios en la historia del norte de África: Omar Mukhtar, profesor de religión, líder tribal, estratega militar y, sobre todo, símbolo eterno de resistencia. Mukhtar encabezó una guerra de guerrillas contra los italianos que duró más de 20 años. Con un ejército improvisado y profundo conocimiento del desierto, puso en jaque a una potencia europea moderna. Era conocido como el León del Desierto. Su captura en 1931, seguida de su ejecución pública, tenía como objetivo quebrar el espíritu libio. Sin embargo, la ejecución solo encendió más el deseo de libertad. Pero la resistencia tuvo un costo altísimo. El régimen fascista de Mussolini respondió con represión extrema. Campos de concentración, ejecuciones masivas, hambre, desplazamiento forzado. Decenas de miles murieron. La población beduina fue casi exterminada en algunas zonas. La Segunda Guerra Mundial marcó otro capítulo brutal. Libia se convirtió en un gigantesco campo de batalla entre fuerzas del Eje y los aliados. Tropas alemanas e italianas luchaban contra británicos y franceses. Bengasi y Tobruk fueron escenario de batallas legendarias. Cuando la guerra terminó,
Italia estaba fuera, pero la libertad aún quedaba lejos. Los británicos tomaron Tripolitania y Cirenaica, y los franceses se quedaron con Fezán. Una vez más, Libia quedó en manos extranjeras. Algunos países europeos querían dividirla definitivamente. Sin embargo, en 1949 ocurrió algo inesperado. La recién creada ONU intervino. Tras largas negociaciones, Libia se convirtió en el primer país africano en obtener independencia por decisión de la Organización Internacional. Un hito histórico. El 24 de diciembre de 1951 nació el Reino de Libia, dirigido por el rey Idris, perteneciente a la importante orden religiosa Senussi, un monarca austero, respetado por muchos y considerado un punto medio entre las diversas regiones. Pero había un problema gigantesco. Libia era uno de los países más pobres del planeta, sin infraestructura, sin industria, sin ingresos significativos. Dependía de ayuda internacional y del alquiler de bases militares británicas y estadounidenses. Todo cambió en 1959. Ese año, en medio del desierto, encontraron petróleo. Mucho petróleo. Libia pasó en cuestión de años de ser un país miserable a volverse un objetivo de las corporaciones petroleras más grandes del mundo. Se construyeron oleoductos, refinerías, carreteras. La riqueza entró como un tsunami y el gobierno comenzó a financiar proyectos masivos para modernizar el país. Pero había un detalle. La riqueza repentina también trajo desigualdad. La corrupción comenzó a crecer. Las empresas extranjeras controlaban la mayor parte del sector petrolero. El rey Idris, cada vez más anciano y distante, no lograba controlar las tensiones crecientes. Su cercanía con Occidente empezó a irritar profundamente a muchos libios, especialmente después de que no condenara a Israel durante la guerra de 1967. Y mientras todo esto ocurría, un joven oficial en la Academia Militar tomaba notas. Un joven obsesionado con el nacionalismo árabe, inspirado por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, con la visión de expulsar la influencia extranjera de Libia y convertirla en un país verdaderamente independiente. Ese joven se llamaba Muammar Gaddafi. Entró a la Academia Militar en 1963 y silenciosamente comenzó a reunir oficiales de su edad que compartían su visión revolucionaria. No era un militar sobresaliente en términos tácticos, pero sí era un líder nato, carismático, disciplinado y extraordinariamente decidido. Durante años planearon el momento oportuno para actuar. Ese momento llegó en septiembre de 1969. El rey Idris estaba fuera del país por motivos médicos. Con el país prácticamente sin liderazgo, Gaddafi y sus aliados lanzaron un golpe de estado limpio, rápido y sin derramamiento de sangre significativo. En pocas horas, la monarquía había terminado. El joven de 27 años tomó el control absoluto del país. Gaddafi reorganizó todo, cambió el nombre del país, reescribió el sistema político y expulsó bases militares estadounidenses y británicas. Nacionalizó recursos, renegoció contratos petroleros y cuando las empresas extranjeras se resistieron, las amenazó con expropiación. El resultado, las ganancias del petróleo se dispararon y Libia entró en una etapa de prosperidad inédita. Salud gratuita, educación gratuita, vivienda subsidiada, salarios altos y una economía que parecía imparable. Aún así, el impulso revolucionario traía consigo una sombra que crecería con los años: el autoritarismo de Gaddafi. Su visión de gobierno por las masas rápidamente se convirtió en un sistema donde él controlaba cada decisión importante. Su libro verde, una mezcla de socialismo, panarabismo e ideas propias, se convirtió en doctrina obligatoria. Y mientras Libia se enriquecía, él se convencía cada vez más de que su destino era liderar no solo su país, sino África y el mundo árabe. A inicios de los años 70, Gaddafi ya no era solo el joven oficial que derrocó a un rey anciano. Era ahora el líder absoluto de un país que había pasado de la pobreza extrema a la riqueza petrolera en tiempo récord. La economía crecía, la infraestructura se expandía, las oportunidades aumentaban. Sin embargo, ese ascenso económico vino acompañado de un proyecto político profundamente personal. Gaddafi no quería ser visto como un dictador más, sino como el arquitecto de un nuevo modelo mundial.
y ese modelo giraba alrededor de él, mientras construía carreteras, hospitales y universidades. También consolidaba un sistema de poder vertical. No había separación de poderes ni instituciones que pudieran limitarlo. Los comités populares, supuestamente órganos democráticos del gobierno de las masas, terminaban siendo espacios donde nadie se atrevía a contradecirlo. Su presencia dominaba todo. Su ideología se convertía en la única verdad permitida. Su libro verde se transformaba en material obligatorio para estudiantes, militares y funcionarios. Cada página del libro repetía su visión. La democracia representativa era una farsa. Los partidos políticos eran enemigos del pueblo, y solo un sistema basado en asambleas populares podía garantizar libertad real. En teoría, sonaba revolucionario. En la práctica, era un mecanismo para eliminar cualquier oposición. Pero Gadafi tenía aspiraciones más grandes que controlar Libia. Soñaba con convertirse en el sucesor ideológico de Gamal Abdel Nasser, líder del panarabismo. Soñaba con un mundo árabe unido, fuerte, sin dependencia de Occidente. Por eso financió movimientos en Egipto, Sudán, Túnez, Palestina, Siria, incluso en países fuera del mundo árabe. Tenía la obsesión de ser el líder de un continente entero. Para él, Libia no debía ser solo una nación. Debía convertirse en la chispa que encendiera una revolución global. Uno de sus movimientos más audaces fue nacionalizar el petróleo de forma agresiva. Antes de Gadafi, la mayor parte de las ganancias quedaba en manos de corporaciones occidentales. Bajo su gobierno, esas corporaciones tuvieron que renegociar, aceptar condiciones más duras o irse del país. Y cuando alguna se resistía, simplemente amenazaba con expulsarla. Con ese paso, Libia multiplicó sus ingresos petroleros. De pronto, los libios disfrutaban uno de los niveles de vida más altos de África: electricidad subsidiada, gasolina casi gratuita, acceso a educación superior, programas sociales masivos. Pero toda revolución tiene un precio oculto. A medida que Libia crecía económicamente, la estructura del país seguía frágil. El desarrollo dependía únicamente del petróleo, no de una economía diversificada. Las instituciones eran débiles. El poder se centralizaba cada vez más en el círculo íntimo de Gadafi y su familia, especialmente sus hijos, que comenzaron a recibir roles militares, empresariales y políticos sin ningún tipo de preparación. La riqueza del petróleo fortalecía al Estado, pero no construía un sistema capaz de sostenerse sin él. Mientras Libia avanzaba internamente, Gadafi se aventuraba afuera. En los años 70 y 80, empezó a financiar grupos insurgentes en todo el mundo. Para Occidente, Libia se volvió un actor impredecible, peligroso. Estados Unidos lo acusó de apoyar atentados, grupos armados y organizaciones radicales en lugares tan diversos como Irlanda, Palestina, Filipinas y América Latina. La CIA y varias agencias europeas lo colocaron en la lista negra de enemigos políticos. La retórica incendiaria de Gadafi tampoco ayudaba. Insultaba a presidentes occidentales, denunciaba la hipocresía europea, llamaba imperialistas a Estados Unidos. En tiempos de Guerra Fría, ese tipo de lenguaje tenía un costo. La tensión llegó al punto de ebullición en 1986. Tras un ataque en Berlín que Estados Unidos atribuyó a agentes libios, el presidente Ronald Reagan ordenó bombardear Trípoli y Bengasi. Una de las bombas cayó en la residencia de Gadafi, matando a su hija adoptiva. Él sobrevivió, pero su supervivencia lo volvió aún más desafiante. Comenzó a pronunciar discursos más agresivos, declaró que Occidente había abierto las puertas del infierno y reforzó su postura antiimperialista. A ojos del mundo, Libia se convertía en un paria internacional. El aislamiento se intensificó tras la tragedia de Lockerbie en 1988, cuando un avión de Pan Am explotó sobre Escocia. Las investigaciones señalaron a agentes libios. El resultado fue devastador: sanciones económicas, bloqueo diplomático, aislamiento total. Los ingresos petroleros disminuyeron, la economía libia sufrió, pero Gadafi no cedió. Mantuvo su narrativa de víctima del imperialismo y reforzó el culto a su liderazgo. Sin embargo, algo inesperado pasó a finales de los años 90. Libia empezó a cambiar su estrategia. Después de años bajo sanciones,
Gaddafi decidió entregar a los sospechosos del caso Lockerbie y comenzó a negociar su reintegración en la comunidad internacional. En 2003, abandonó su programa nuclear. De pronto, líderes occidentales que lo habían llamado terrorista, loco y amenaza global, comenzaron a visitarlo. Tony Blair estrechó su mano en el desierto. Nicolas Sarkozy lo recibió con honores. Empresas petroleras volvieron. Occidente necesitaba petróleo y Libia lo tenía. Durante esa época, Gaddafi proyectó una imagen de moderación. Colaboró con agencias occidentales en inteligencia, firmó acuerdos económicos y se presentó como un líder que había madurado políticamente. Pero bajo esa fachada, el problema seguía intacto. El pueblo libio no tenía libertad real. La riqueza petrolera se concentraba en las élites. Los disidentes eran perseguidos. Las cárceles seguían llenas. Las ejecuciones públicas seguían ocurriendo. Y la frustración social crecía. El modelo que había funcionado durante los años de prosperidad ya no lograba contener la presión de una población joven, educada y cada vez más conectada con el resto del mundo. Entonces llegó 2011. La primavera árabe estalló en Túnez, se extendió a Egipto y llegó a Libia. Miles de libios salieron a las calles pidiendo cambios. Gaddafi, acostumbrado a decidirlo todo, reaccionó como un líder acorralado, prometiendo aplastar la rebelión, advirtiendo que los encontraría casa por casa, calle por calle, habitación por habitación. Su discurso encendió las alarmas globales. Los rebeldes tomaban ciudades, el ejército se fracturaba, milicias surgían, el país se partía. Y mientras todo se desmoronaba, el mundo se preparaba para intervenir. En marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1973, autorizando una intervención militar para proteger civiles. Oficialmente, el objetivo era evitar una masacre en Bengasi. La OTAN entró en acción. Francia fue la primera en bombardear convoyes de Gaddafi. Estados Unidos participó en las primeras fases con misiles de crucero y operaciones de inteligencia, pero luego cedió el liderazgo a Europa para evitar otra guerra directa. Reino Unido se sumó. Italia, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. En total, 18 países participaron en la campaña aérea. La intervención aérea destruyó casi por completo las defensas de Gaddafi. En cuestión de semanas, las fuerzas leales se desmoronaban. Las ciudades caían una tras otra. Y lo que podría haber sido un conflicto prolongado se convirtió en una guerra acelerada donde los rebeldes avanzaban bajo el paraguas de la OTAN. Para agosto de 2011, Trípoli cayó. En octubre, Gaddafi fue encontrado escondido en Sirte. Su muerte, grabada en video, se convirtió en un símbolo global. Los líderes occidentales declararon victoria. Libia es libre, decían. La dictadura ha terminado. Pero mientras celebraban, nadie se detuvo a pensar en lo que vendría después. Libia no tenía instituciones fuertes, no tenía un ejército unificado, no tenía un gobierno que pudiera ocupar el vacío de poder. Solo tenía milicias armadas, combatientes sin mando central, facciones ideológicas enfrentadas, tribus históricas con viejas rivalidades. Cuando los rebeldes celebraron la muerte de Gaddafi en octubre de 2011, muchos libios creyeron que ese momento marcaría un renacimiento nacional. El dictador había caído, la revolución había triunfado, y el mundo aseguraba que Libia estaba entrando a una nueva etapa de libertad. Lo que nadie dijo, ni la OTAN, ni la ONU, ni los gobiernos occidentales que impulsaron la intervención, era que, al eliminar la figura central que sostenía al Estado, también habían eliminado el único pilar que, aunque autoritario, mantenía unida a una sociedad profundamente dividida. El vacío de poder fue inmediato y devastador. Los grupos armados que habían luchado contra Gaddafi no tenían intención de entregar sus armas. ¿Por qué lo harían? No existía un ejército nacional capaz de desarmarlos. No había instituciones fuertes que pudieran absorber su poder. Muchas milicias quedaban bajo el mando de líderes locales, tribales o religiosos, cada uno con intereses distintos. El Consejo Nacional de Transición, el gobierno provisional reconocido por Occidente, no tenía la fuerza ni la legitimidad para imponer orden.
Apenas podían controlar un par de edificios gubernamentales en Trípoli mientras la capital se llenaba de grupos, armados reclamando territorios, ministerios y recursos. Durante las semanas posteriores a la guerra, empezaron a surgir señales preocupantes que la comunidad internacional prefirió ignorar. Ajustes de cuentas contra quienes habían apoyado al régimen, persecución masiva de migrantes africanos acusados falsamente de ser mercenarios, saqueos, arrestos arbitrarios, centros de detención improvisados. Era el comienzo del colapso. En 2012, con el país aún tambaleándose, comenzó una fragmentación política que marcaría todo el futuro de Libia. Se formó un gobierno electo, pero carecía de autoridad real. En el este, grupos rivales denunciaban su legitimidad. En el oeste, milicias locales empezaban a responder únicamente a sí mismas. La rivalidad histórica entre las regiones, Tripolitania, Cirenaica y Fezán, que había sido contenida durante décadas, regresó con fuerza. En cuestión de meses, el país ya no se comportaba como un estado unificado. Y entonces llegó el desastre definitivo. La aparición de dos gobiernos rivales, uno en Trípoli, respaldado por milicias occidentales, otro en Tobruk, respaldado por el general Khalifa Haftar, un exoficial libio que había vivido años en Estados Unidos y que ahora regresaba diciendo que él restauraría el orden. Con cada bando reclamando ser el gobierno legítimo, Libia se convirtió oficialmente en un estado fallido. Las instituciones colapsaron, los ingresos petroleros cayeron drásticamente y la seguridad desapareció. Pero el vacío no solo atrajo luchas internas, también atrajo actores extranjeros. Y es aquí donde Libia dejó de ser un conflicto interno para convertirse en un tablero internacional. Egipto y Emiratos Árabes Unidos apoyaron a Haftar con dinero, armas y ataques aéreos encubiertos, creyendo que él era la mejor barrera contra movimientos islamistas. Turquía y Qatar apoyaron al gobierno de Trípoli, alineándose con grupos cercanos a la hermandad musulmana. Rusia entró en escena enviando mercenarios del grupo Wagner para ayudar a Haftar, buscando expandir su influencia en el Mediterráneo y obtener acceso al petróleo libio. Italia y Francia, oficialmente aliados, en realidad apoyaban a bandos distintos para defender sus intereses económicos y energéticos. Libia dejó de ser un país para convertirse en un campo de batalla donde potencias extranjeras libraban sus propias guerras por poder. Mientras los gobiernos rivales se disputaban el país, el caos permitió que algo aún más oscuro emergiera: el Estado Islámico. Aprovechando el colapso institucional, ISIS estableció un bastión en Sirte alrededor de 2014. Desde allí lanzaron ataques suicidas, secuestros, videos de propaganda y ejecuciones públicas. Libia se convirtió por un tiempo en el territorio del ISIS más cercano físicamente a Europa, apenas a unos cientos de kilómetros del Mediterráneo. El sueño que Occidente vendió, una Libia libre, moderna, democrática, se había convertido en una pesadilla estratégica. Pero la tragedia no terminó ahí. Sin un Estado que controlara las fronteras, Libia se convirtió en la principal ruta de tráfico humano hacia Europa. Miles de migrantes africanos que intentaban cruzar el Mediterráneo quedaron atrapados en el país, sin protección, sin dinero y sin futuro. Los traficantes los capturaban, los encerraban, los golpeaban, los convertían en mercancía. En 2017, el mundo quedó horrorizado cuando CNN publicó un video de un mercado de esclavos en las afueras de Trípoli. Hombres subastados por unos pocos cientos de dólares. No era una metáfora, no era una exageración, era esclavitud real. Y el mundo simplemente lo dejó pasar. El tráfico de armas también se volvió incontrolable. Los depósitos del ejército libio habían sido saqueados tras la caída de Gaddafi. Miles de fusiles, misiles antitanque, morteros, explosivos e incluso misiles antiaéreos desaparecieron y se distribuyeron por toda la región. Esas armas alimentaron conflictos en Mali, Chad, Níger, Egipto, Siria y la Franja de Gaza. Las consecuencias de la intervención en Libia no se quedaron dentro de sus fronteras, se expandieron como una onda sísmica por todo el norte de África y el Sahel, desestabilizando países enteros. A partir de 2014, la situación se volvió una guerra por representación. Turquía enviaba drones y asesores militares.
Emiratos Árabes realizaba bombardeos secretos. Rusia desplegaba mercenarios. Italia intentaba proteger sus rutas energéticas. Francia apoyaba discretamente a Haftar para asegurar influencia en África Occidental. Incluso Estados Unidos fluctuó en su postura, apoyando a un bando y luego al otro según cambiaban los intereses de su política exterior. Entre 2019 y 2020, el conflicto alcanzó su punto más peligroso. Haftar, respaldado por Rusia, Egipto y Emiratos, lanzó una ofensiva masiva para capturar Trípoli. El gobierno del oeste estaba al borde del colapso. Parecía que Libia se convertiría oficialmente en una dictadura militar respaldada por potencias extranjeras. Pero Turquía intervino con fuerza enviando drones de combate, equipos de guerra electrónica y tropas sirias aliadas. El frente cambió de dirección. Haftar fue empujado hacia el este. Una guerra que no era de los libios se libraba sobre suelo libio. Mientras tanto, la población no tenía electricidad estable. No había hospitales funcionando plenamente. No había escuelas operativas en muchas regiones. No había moneda fuerte. No había trabajo. No había seguridad. La vida cotidiana era un ejercicio de supervivencia. Y así surge la pregunta inevitable: ¿está Libia mejor sin Gaddafi? La respuesta honesta es compleja. Sí, Gaddafi fue un dictador brutal. Sí, cometió atrocidades. Sí, reprimió a su pueblo. Pero lo que vino después, la anarquía, la fragmentación, la intervención extranjera, los campos de esclavos, el surgimiento de ISIS, el colapso de un país entero, fue un costo inmenso, pagado por personas que no tuvieron voz ni voto en la decisión de destruir su Estado. La intervención de 2011 prometió salvar vidas, pero dejó atrás un país sin futuro. Estados fallidos como Libia no se reconstruyen con discursos en Naciones Unidas ni con bombardeos quirúrgicos. Y cuando las cámaras dejan de grabar, cuando los líderes occidentales se felicitan mutuamente, cuando la prensa pasa al siguiente escándalo mundial, ¿quién queda para reconstruir? ¿Quién recoge los cadáveres? ¿Quién entierra a los hijos perdidos? ¿Quién paga por décadas de violencia? La historia de Libia no es solo la caída de un dictador, es una advertencia. Es el recordatorio brutal de lo que ocurre cuando se destruye un Estado sin tener un plan para reemplazarlo. Es un ejemplo de cómo las potencias pueden ocultar intereses estratégicos detrás de discursos de libertad y humanidad. Y es la prueba de que las intervenciones humanitarias, si no están acompañadas de responsabilidad y reconstrucción, pueden abrir las puertas al infierno. Si esta historia te hizo mirar el mundo de otra manera, imagina cuántas más necesitan escucharla. Apoya este canal con un like y suscríbete para seguir explorando verdades que rara vez se cuentan. La historia de África merece ser escuchada sin filtros, sin propaganda y sin miedo.